¿Qué tal amigos de Infomercado? Estamos nuevamente con entrevistas y un poco buscando las reacciones de diversos actores de la política nacional y también actores de diversos gremios. Y en este caso, hoy vamos a conversar con el señor Guillermo Benavides Zabaleta. Él es presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de la Libertad, un importante gremio empresarial del país, para conocer un poco sus reacciones con respecto a estos últimos resultados ya de las elecciones presidenciales aquí en nuestro país. Señor Benavides, gracias por estar con nosotros. César, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a ti por invitarnos a participar. Bien, la Y, pregunta inicial, señor Benavides, es cuéntenos un poco su reacción, ¿no? De estos resultados ya en segunda vuelta, prácticamente Keiko Fujimori con el señor Pedro Castillo. sí, correcto. Bueno, tenemos que empezar eh, comentando que ha sido un proceso electoral bastante atípico, ¿no? En la que ha habido algunas fallas en la instalación de mesas. Se empezó el día con un muy bajo porcentaje de mesas instaladas. En el final del día ya se fue organizando un poco mejor. También ha contribuido el ausentismo de, de muchos electores que en Lima creo que es el punto donde más se ha notado en muchas de las mesas o colegios o zonas, distritos, más de un 30% de gente no ha ido a votar, ¿no? Entonces, adicionalmente, eso se ha tenido un resultado donde tenemos a un representante de uno de los partidos políticos, al señor Pedro Castillo, que ha resultado ganador en primera vuelta. Y ya, tal como usted lo indica, ya tenemos un candidato que va a acompañar en la segunda vuelta, que es la señora Keiko Fujimori, ¿no? Tenemos diferentes impresiones, ¿no? Sin duda, este porcentaje que ha sacado el señor Pedro Castillo describe, pues, una tarea que no se hizo bien, ¿no? El Estado no hizo bien su trabajo. Eh, Probablemente esta gente no tiene los servicios básicos, tiene muchas carencias y definitivamente no ha recibido un beneficio del sistema, ¿no? El sistema Co- no lo ha co- favorecido en nada. claro, coincide entonces, señor Benavides, que como muchos dicen, esta es una respuesta, ¿no? Del Perú Sí, olvidado ante el modelo económico. totalmente de acuerdo, claro Ujú. que sí. Pero eso tampoco significa que la decisión o el camino por el que están apostando también les vaya a solucionar su problema. Al contrario, yo creo que tenemos que reconocer que hay un grupo eh, importante, porcentaje de peruanos que representan un sector olvidado por el sistema, que no ha llegado por diferentes razones, ¿no? Hay un tema de autoridades fundamentalmente. No se ha sabido canalizar los beneficios de los mejoras que han podido haber en cada una de los gobiernos o a lo largo de los últimos 20 años, que es la puesta en función del modelo económico, Ujú. y que definitivamente ellos deben ser la tarea a atender del próximo gobierno, ¿no? O sea, la agenda de Ujú. trabajo tiene que pasar por ellos, la agenda de trabajo del próximo gobierno tiene que pasar por atenderlos a ellos, ¿no? Eso es Ujú. importante interpretarlo, ¿no? Ujú. Ahora, señor Benavides, sobre el señor Pedro Castillo, pues casi se podría encontrar similitudes con esa figura que representaba el candidato Ollanta Humala en su momento, ¿no? Que al final el gobierno de Ollanta Humala no fue el cuco que todo el mundo decía. ¿Podría pasar lo mismo con el señor Pedro Castillo? ¿Podría, digamos, bajarse un poco esta intensidad roja y hacerlo un poco rosado, un poco verde, como dicen algunos? ¿O cómo lo analiza usted?
Mire, yo ahí me guardo un poco el, el, la diferencia, ¿no? Creo que Ollanta Humala salía con una línea, si bien es cierto, de izquierda, una línea totalmente antisistema, ¿no? Pero dentro de su grupo de trabajo o dentro de las personas que participaban con él, no teníamos pues la línea extrema que tiene el señor Pedro Castillo, ¿no? Muchas de las personas que están yendo con él son personas que han tenido problemas serios con la justicia, problemas penales con la justicia, Ujú, por terrorismo, por una serie de cosas. Entonces creo que hay diferencias muy notables, ¿no? Sin embargo, ujú, el pasar de los días, el pasar de las semanas va a ir mostrando un poco las variantes que podría tener su propuesta, ujú, ¿no? Las que van a ser probablemente muy difícil de que se alineen a las necesidades de todo un país, ¿no? Un país tiene muchas necesidades y no es precisamente el modelo que él propone necesariamente una línea conveniente para todos los peruanos, ¿no? O sea, él ha ujú, captado un grupo de peruanos que necesitan ser atendidos y creo que todos lo tienen que identificar de esa manera, ¿no? Pero las ujú. necesidades hay que atender es de todos los peruanos. Ujú. Ahora, señor Benavides, mirando a la candidata Keiko Fujimori, que es la otra candidata que pasa a segunda vuelta, bueno, sobre ella ya se ha dicho muchísimas cosas, ¿no? Referentes al gobierno de su padre, referentes a ella como lideresa de un partido. Y siempre hay una parte de la crítica que dicen que el empresariado nacional siempre está con Keiko Fujimori y todo lo que se conoce de ella. A mí personalmente me parece que es una explicación un poco reducida, pero yo le traslado esta pregunta a usted como presidente de un gremio, porque se le amarran los pasivos del partido fujimorista al empresariado nacional. ¿Esto es real? ¿Esto no es verdad? ¿Cuál es su lectura con respecto a ello, señor Benavides? Mira, el sector empresarial siempre va a ir un poco eh, en apoyo a todo lo que constituye el desarrollo, la promoción de la inversión privada. Todo lo que se pueda promover como inversión es oportunidad para todos los ciudadanos. Cualquiera puede convertirse en empresario con una idea, con un proyecto, el ser emprendedores, que muchos jóvenes lo han iniciado, es ser empresario. Así que eso es el modelo económico que nosotros apoyamos, un modelo económico participativo donde todos sean parte de esta posibilidad y en consecuencia tengan los beneficios de esta posibilidad, ¿no? Nosotros los pasivos o situaciones que enlodan a los partidos políticos, nosotros no tenemos que vernos involucrados porque en todo caso ellos tendrán que hacer defensa en función a los delitos o a los cuales se puedan haber involucrado. En cambio, la empresa privada no tiene que ver, no tiene que estar vinculada a la política, sino a los objetivos. A nosotros, A, B o C candidato, que nos guste o no, ese es un tema muy superficial de evaluar un candidato. Nosotros tenemos que evaluar el contenido de los mensajes de los candidatos. Ujú, Nosotros no estamos en contra de ningún candidato que no que se aleje de los objetivos de la libertad, la independencia de las decisiones de los ciudadanos a todo nivel, desde ujú, dentro de su casa, la familia, cómo formar a tus hijos, de qué maneras educativas, cómo promover
tus objetivos personales a nivel profesional, tus objetivos personales como emprendedor, como pequeño empresario, esos son los derechos que debemos preservar. Y si los modelos económicos o los extremos políticos de los partidos, pueda llamarse derecha, centro derecha, nos conllevan a esos objetivos, es lo que vamos a apoyar. Nosotros como Cámara y como empresarios apoyamos los objetivos, no necesariamente los rostros de los candidatos. Mejor si hubiese un candidato que reúne el objetivo, el perfil personal y todo eso, sería muy positivo, ¿no? Pero nosotros nos apostamos a los objetivos, a los modelos económicos que fundamentalmente buscan la libertad y la independencia de las personas, de las familias. Eso es básicamente lo que nosotros buscamos, ¿no? Y eso que buscan, señor Benavides, está ligado a mantener la constitución que tenemos actualmente, la del 93, o es cambiar la constitución, como proponen otros. Mire, nosotros no vemos que los problemas del país pasan porque tengamos una constitución inadecuada. Eso no es cierto, no es correcto. Pretender hacer cambios en la constitución involucraría mantener al Perú en espera 1 o 2 años mientras se formule un nuevo proyecto de las mejoras de la Constitución para ir a un referéndum. Significa que toda nuestra crisis, toda nuestra situación de espera tenemos que mantenerla todavía 2 años más. Y hemos visto que en una democracia debilitada, en estos 5 años, en la que hemos tenido 4 gobiernos, lo que más debemos ambicionar es fortalecer la base democrática. Experimentemos estos nuevos próximos 5 años con una estabilidad democrática, tanto ante vicepresidente, el Congreso mismo, ¿no? Los gabinetes que puedan ser duraderos, antes de pensar en mover, cambiar la Constitución. La Constitución no impide mejorar la vida de las personas, no impide que no te demos agua, no impide que no te demos salud, que no te demos educación, que no te protejamos y todo lo demás. La Constitución favorece a eso. Es la gestión la que no funciona, la calidad de los responsables de gestionar a todo nivel, gobiernos regionales, municipales, autoridades en general. Es el sistema el que no funciona, no la Constitución. La Constitución ha traído muchos beneficios en la economía de todos los peruanos. Hace más de 20 años no teníamos programas de vivienda, no teníamos el sueño del techo propio. No teníamos la posibilidad de adquirir un vehículo para la familia. Esos eran objetivos que no estaban para todos los peruanos. Entonces, este modelo económico tenemos que entender que ha sacado a muchas personas de la pobreza extrema. Hay otros que todavía están, y esos son los que hay que atender, pero no se pueden atender si es que seguimos teniendo inestabilidad democrática y no tenemos realmente una convicción de lo que significa poder desarrollarnos de manera sólida y sostenible. Cambiar la Constitución, eso no, esa es una justificación para hacerla de la forma que uno quiere, ¿no? Claro, la gran deuda quizá no está por el crecimiento económico, sino porque ese crecimiento logre desarrollo, ¿no? Por eso es la respuesta de una gran parte del país y ahí tenemos los resultados en estas elecciones. Yo estaba mirando un poco los resultados de la OMPE a esta hora, señor Benavides, y pasa algo curioso, ¿no? En Trujillo, en La Libertad, el primer lugar está Alianza para el Progreso y en segundo está Keiko Fujimori, el Partido de Fuerza Popular, y en Piura está al contrario, ¿no? Primero está Fujimori, Fuerza Popular, y segundo lugar está Alianza para el Progreso.
Si uno mira al otro extremo, ¿no? Están las antípodas, ¿no? Las propuestas del otro lado. Este escenario, ¿le preocupa a usted en el Congreso de la República el que muchos han calificado de un Congreso fragmentado, tomando en cuenta también los antecedentes de los últimos meses que han puesto, pues el Congreso parece que tenía más poder que el Ejecutivo, ¿no? Tanto así que en este último quinquenio hemos tenido 4 presidentes. Bueno, el Congreso sí definitivamente tiene más poder que el Ejecutivo, eso no hay ninguna duda, ¿no? El problema es el mal uso del poder. Ahora, recordemos que un Congreso fragmentado compromete a un trabajo de mayor armonía. Cuando un partido tiene mucha presencia en el Congreso eh, y la participación de otros partidos no se hace indispensable para tal o cual proyecto, definitivamente se hace por el grupo de mayoría parlamentaria que puede estar liderando, ¿no? Pero en un Congreso fragmentado, definitivamente van a tener que hacer un trabajo bastante más democrático, ¿no? Uh -huh. Podríamos decir que dentro de todo lo negativo que podamos ver como una generalidad, Uh -huh. hay puntos positivos. Hay puntos positivos que tiene que hacernos trabajar mejor. Uh -huh. Y eso puede llevar a quizás a que los apresuramientos de los pedidos de vacancia no se hagan pues a pedido de uno y con la fuerza de Uh -huh. uno más se logren hacer los cambios, ¿no? Aquí va a tener que haber más argumentos, van a haber Uh -huh. más comprometidos en una posición Uh y -huh. eso es bastante favorable en una democracia, ¿no? Uh -huh. Ahora, tenemos que demostrar que el modelo económico que se pretende sacar adelante y continuar desarrollándolo Uh -huh. es realmente positivo, ¿no? Uh ¿Y -huh. cómo se va a hacer eso? Atendiendo las necesidades de estos peruanos que no creen en el sistema, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una tarea, como le reitero, muy importante del próximo gobierno. Una pregunta final, señor Benavides. Está clarísimo que la tarea urgente del próximo presidente o presidenta va a ser el tema de la vacunación, el tema sanitario, ¿no? Porque sin vacunación pues va a ser muy difícil que se pueda mover de nuevo el país como lo venía haciendo. La pregunta es, ¿a partir del 28 de julio se puede hablar de reactivación económica o habría que emplear otro término y tendría que ser otro plan distinto en ese rubro? Mira, la reactivación económica es un término que se usó desde el año pasado, cuando estuvimos en la primera etapa de esta emergencia sanitaria, y ha funcionado para algunos sectores, en los cuales se han visto complementados con los préstamos de reactiva, ¿no? Pero hay sectores todavía, fundamentalmente de la fase 3 y la fase 4, que han seguido muy interrumpidos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que nuevamente volver a evaluar cuáles son las necesidades o el soporte que necesitan estos sectores productivos de la fase 3 y la 4 para poder darle apoyo. Nosotros vemos que la reactivación económica no ha funcionado como se esperaba. Hay indicadores que hemos recuperado, hemos mejorado. Claro, ¿cómo no vamos a recuperar si hemos estado en cero el año pasado, ¿no? O sea, es imposible continuar así. Entonces, nos hemos recuperado, sí, pero estamos lejos de alcanzar los niveles que traíamos, ¿no? Es más, para este año, las proyecciones que se ha hecho de mejora no pasan por llegar al 2019, de ninguna manera. Hay una proyección importante de recuperación, ojo, condicionado a la superación de la emergencia sanitaria a través de la posibilidad de una vacunación masiva, la cual tampoco vemos que es inmediata. Nuestro país
tendría que vacunar casi 80.000 personas por día para acabar este 2021, de vacunar a todos, cosa que no se va a poder. Entonces, yo creo que la reactivación económica va a ser parte de la agenda del gobierno actual, son los temas de urgencia. El gobierno actual tiene que tener un plan de trabajo de urgencia y el plan de trabajo inmediato. Urgencia es la emergencia sanitaria y la reactivación económica. Y los planes cortos son atender la planificación de la salud, la educación, la seguridad, el control migratorio. No podemos seguir teniendo masiva de ciudadanos por las fronteras sin que estos hayan tenido ninguna evaluación. No tenemos ningún nivel de control sobre a quién estamos recibiendo en el país. Todos los días vemos llegada de inmigrantes que atraviesan la Panamericana Norte, vienen a pie caminando las fronteras con el Brasil, la gente sigue pasando. Entonces, eso también hay que controlarlo, ¿no? Hay una crisis migratoria. Entonces, hay una serie de cosas que tienen que ser parte del corto plazo. Muy bien, señor Guillermo Benavides, le agradecemos esta comunicación con Infomercado y seguramente vamos a estar comunicándonos muy pronto, un poco para conocer también las reacciones, ya conociéndose el próximo 6 de junio, ¿no? Que se prevé la segunda vuelta electoral, conociendo ya al próximo mandatario o mandataria del país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.